Internet Derecho, audioclase. Y el último invitado de hoy es el profesor titular de Hacienda Pública, Pablo de Diego, quien nos acompaña para analizar los objetivos económicos del sector público. Bienvenido y gracias por compartir estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. La asignación de los recursos, la distribución de la renta, la estabilidad económica y el crecimiento económico ¿se pueden considerar como los objetivos económicos clásicos del sector público, profesor de Diego? Sí, efectivamente, siguen siendo perfectamente válidos. La hacienda neoclásica, digamos, desde el punto de vista temporal, podríamos hablar de finales de los años 40, principios de los 50, con los teóricos clásicos de la hacienda, ven desde el punto de vista de la economía pública normativa, es decir, de aquella que dice o trata de informarnos de lo que debe ocurrir o aquello que desde el punto de vista crítico o valorativo debe ocurrir con un sector público saneado y eficaz. Pues, como digo, la ciencia de la hacienda le asignó al sector público unas ramas o funciones u objetivos que son los que usted ha citado y que siguen siendo perfectamente válidos, que realmente engloban en esos cuatro lo que son las principales funciones del sector público. Unas veces un sector público de un país hará más hincapié en uno de ellos, en otros países a lo mejor un poco menos en una determinada rama o función, pero todas por igual. Es decir, yo creo que todas las ramas o funciones u objetivos por igual son objeto y desvelo de los sectores públicos y por tanto de los políticos que están al frente de ellos. Pues si le parece bien, profesor de Diego, veamos cada uno de estos objetivos, cuál es el significado de ellos. La asignación de recursos, ¿qué nos puede decir de Sí, esto? La asignación de los recursos es una vigilancia del sector público. Es decir, la asignación de los recursos yo siempre la he entendido como una labor más policial de vigilancia, es decir, en el sentido de menos posiblemente, aún en sectores públicos con un planteamiento más intervencionista, es realmente la asignación de los recursos debe de ser, entiendo yo, una función un poco más pasiva. Lo que se trata es que crear los escenarios macroeconómicos necesarios para que los recursos se asignen de forma eficiente. Eso es muy probable que sea más fácil cuando posiblemente esté más atomizada la decisión, es decir, que en el sentido de que el sector público, si el sector público está más cerca del ciudadano o de la producción de servicios o del propio mercado, seguramente la asignación será más eficaz. El mercado, en principio, presumimos que es eficiente por sí mismo, es una presunción, lógicamente, pero a veces falla y a veces, lógicamente, el sector público tiene que intervenir. Entonces, parece lógico que para que los recursos se asignen eficientemente debe darse efectivamente un escenario que lo permita. Voy a poner un ejemplo, es decir, algo raro pasa si pensemos en un producto cualquiera, el aceite de oliva. Si los recursos, la asignación desde el punto de vista del mercado de los recursos referentes al aceite de oliva, algo raro pasaría si el aceite de oliva, básicamente la oliva se produce en el sur de España y las embotelladoras de aceite estuvieran todas en el norte de la península o en el sur de Francia, es decir, evidentemente, o en el norte de Alemania. Es decir, algo raro está pasando cuando hay que transportar la aceituna de Andalucía al norte de Alemania para embotellar. Eso significa que algo está fallando. Es decir, seguramente hay algún mecanismo de ineficiencia. Puede ser una ley que limita determinado tipo de industria, puede ser una normativa que de alguna manera no satisface las demandas de los embotelladores del aceite, en fin, cualquier cosa que efectivamente esté estableciendo distorsiones en lo que sería una correcta y eficiente asignación de recursos. Es decir, los recursos y la economía es una economía de recursos escasos y estos deben ser asignados eficientemente. Probablemente la asignación de los recursos es algo que se cumple mejor. Luego quizá hablaremos algo de ello después. La asignación de los recursos es algo que posiblemente sea más fácil de vigilar en un campo de sector público más próximo al ciudadano. Es decir, es más fácil que los recursos se asignen más eficientemente desde el punto de vista del sector público en una hacienda local o una hacienda autonómica que en una hacienda supranacional. Es decir, que cuando según vamos aumentando el tamaño de la lupa, vamos perdiendo definición o vamos perdiendo claridad o calidad de imagen cuando hablamos, por ejemplo, de una fotografía. Entonces, a medida que estamos más cerca, la imagen es más nítida, la percibimos mejor. Y yo creo que también el sector público puede vigilar, puede asignar más eficientemente los recursos cuanto más cerca está del problema. Esa es la idea. ¿La distribución de la renta es otro de los objetivos económicos y tal vez de los más importantes?
Así se considera desde la Hacienda neoclásica. No todo el mundo está totalmente de acuerdo. Es decir, lo que está claro es que el sector público tiene que realizar una labor redistribuidora. En los puntos de vista del sector público unas veces será más redistributivo, otras menos redistributivo. Lo que está claro es que el ser humano por naturaleza no está lleno de filantropía y de buenos deseos, y que si dejáramos al mercado por sí mismo, seguramente nos encontraríamos con iba a decir la paradoja, pero no está la paradoja de que los ricos serían cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Si no establecemos algún mecanismo redistributivo, es decir, que de alguna forma canalice los posibles excesos, entre comillas, de renta de los sectores más favorecidos hacia los sectores menos desfavorecidos, pues estaríamos ante una sociedad pues muy dificultosa de gobernar y con muchos problemas sociales de todo tipo. Si en cambio pensamos un sector público que atienda a la idea de que, detrayendo en mayor medida recursos de las clases más poderosas, puede conseguir recursos para el propio sector público que de alguna manera lleguen de forma más eficiente y más generosa a los sectores menos favorecidos, habremos cumplido la rama de redistribución. Es decir, si yo soy inmensamente rico y me puedo pagar la mejor sanidad privada, yo debo de pagar grandes impuestos porque soy inmensamente rico, y con esos grandes impuestos que yo pago, o una gran cantidad de impuestos, mejor dicho, pues seguramente se podrá canalizar parte de mi dinero, una buena parte de mi dinero, hacia la sanidad pública y gratuita de cobertura universal para los ciudadanos, de la cual seguramente harán más uso, o preferentemente más uso, aquellos menos favorecidos económicamente. El ejemplo de la sanidad valdría para otros bienes preferentes, como puede ser la educación, o en algunos casos pues incluso la vivienda pública o vivienda pública de alquiler, como existe o ha existido durante muchos años en otros países de forma muy generalizada, por ejemplo en Inglaterra, aunque ahora hay bastante menos, pero es decir, eran recursos públicos que se canalizaban lógicamente hacia las clases sociales menos favorecidas y, como es lógico, pues satisfechas o financiadas en mayor medida por aquellos sectores de población más favorecidos. Es decir, otro ejemplo chusco, pero que puede valer: el señor que tiene un poderoso vehículo de todoterreno y de 12 cilindros y 300 caballos, pues seguramente va en su coche y no le importa usarlo y gastar toda la gasolina que haga falta, pero realmente los impuestos que él ha pagado por ese vehículo, seguramente un poco superiores a los de otro vehículo más pequeño, y además con su renta más poderosa, pues seguramente financiará en mayor medida el transporte público, el autobús, que coge un segmento muy importante de la población, especialmente las clases medias y las clases menos favorecidas. Esa sería la idea de la redistribución. Otro de los objetivos económicos clásicos del sector público es la estabilidad económica. La estabilidad económica, es la verdadera clave. Es decir, quien tuviera, todos los políticos soñarían por tener la llave de la caja de Pandora de la estabilidad económica, es decir, manejar los datos macroeconómicos de forma correcta, es decir, percibir los sesgos de los ciclos de la economía, saber cuándo interesa crear empleo o crear menos, o reducir la inflación con tal o cual medida, establecer medidas de políticas de oferta, de políticas de demanda, de política fiscal, de favorecer la inversión, de favorecer el ahorro cuando sea necesario, de en época recesiva buscar una inversión pública que avive la economía, etcétera, etcétera. Todas esas claves, evidentemente, son las que constituyen la rama de estabilización, la rama de estabilidad. ¿Sí? La estabilidad, además, debe de tender a la idea de que exista, por un lado, un pleno empleo, o por lo menos acercarnos a ello, de los recursos productivos. Es decir, los recursos productivos se asignen todos de forma eficiente y todos estén trabajando a pleno rendimiento. Y por otro lado, en la rama de la estabilidad también nos dice que el sector público debe ser vigilante y garante de que los precios no crezcan. Es decir, que en ese sentido la rama de la estabilidad tiene mucho que ver con las funciones también de la denominada política monetaria. Es decir, hoy la vigilancia de los precios corresponde en una gran medida, por supuesto, al sector público gubernativo, o sector público, al Ministerio de Economía, para localizarlo en un país determinado, pero también la política monetaria, es decir, los bancos centrales. En el caso de Europa, por ejemplo, es un conjunto de países donde hay un Banco Central Europeo, una especie de federación de bancos centrales que vigila, por ejemplo, en el caso del euro, el comportamiento del mismo y de la oferta monetaria. Pues es evidente que una de las labores fundamentales de la política monetaria es esa, la vigilancia de los precios y que estos no crezcan, puesto que ya se sabe que la inflación introduce distorsiones, graves distorsiones en el comportamiento económico, y afecta a
todas las demás magnitudes, a inversión, a empleo, a ahorro, a crecimiento económico, etcétera. Realmente es un factor desestabilizante, y en ese sentido pues la estabilidad es una rama a función de la hacienda clásica, sin duda ninguna el mayor desvelo y la que quita más el sueño a los ministros de Economía. Ha dicho que la estabilidad económica es un punto clave, es un objetivo clave de la economía del sector público, pero también lo es el crecimiento económico, ¿no? Sin duda. A ver, el crecimiento precisamente es el paso siguiente. Si tenemos un perfecto manejo de nuestra política de estabilización económica, nuestra habilidad y la estabilidad económica es grande en un país determinado, realmente cuando vamos concibiendo todos nuestros mecanismos y recursos los manejamos de forma eficiente, la inversión crece a buen ritmo, el ahorro también, todo va en viento en popa. Difícilmente esto se podrá producir si para que uno gane un euro más, otro, puede ser otra persona u otra empresa, debe de perderlo. En otras palabras, si somos incapaces de crear nuevos bienes y servicios, es decir, de crear más riqueza, y solo redistribuimos la que tenemos, habrá situaciones, lógicamente, de redistribución, de cambio, es decir, pues una empresa pasará a tener mejores resultados en detrimento de otras. Pero si no se crece, no podremos allegar nuevos recursos a la economía, y un individuo o empresa no podrá ganar un euro más sin que otro lo pierda. Cuando un individuo o empresa gana un euro más sin que nadie lo pierda, eso significa que hemos crecido al menos en ese euro. O sea, hemos trabajado más, hemos creado más servicios, hemos fabricado un bien más que vale un euro, hemos crecido por lo menos en eso. Por eso esa es una preocupación fundamental. En la plena campaña electoral casi uno de los caballos de batalla es el crecimiento económico, es decir, vamos a ser más ricos, vamos a seguir creciendo, vamos a tener más renta per cápita, vamos a alcanzar a los grandes países, seguimos siendo la octava economía del mundo, vamos a mejorar eso desde el punto de vista de la Unión Europea, vamos a tener mejores perspectivas en el sentido de que, curiosamente, menos ayudas de la Unión Europea implica ser un país más rico. Por tanto, no es malo perder ayudas. Es decir, lo que sería bueno en el sentido de que seguramente pues tener regiones más ricas implica que hemos crecido, que somos un país más eficaz y más próspero. Y por eso el crecimiento, evidentemente, permite, como digo, que se sea más próspero, seamos todos un poco más ricos sin quitar nada a nadie, no en detrimento de nadie, sino que crecimientos del 2,5 o 3% que, por ejemplo, que ha tenido este país, de 3% para arriba en los últimos 10, 12 años, no, tampoco vamos a hacer distinción entre un partido y otro, porque no es nuestra labor aquí, pero evidentemente crecimientos saneados por encima del 3% que ha tenido España son crecimientos pues muy satisfactorios. Basta con mirar a los países de nuestro entorno, los países de la OCDE, países democráticos de economía de mercado, y es muy difícil encontrar países con crecimientos parecidos. Si pensamos únicamente debe estar Irlanda y algún otro por encima de nosotros, nada más. Profesor de Diego, vamos a ir terminando y me gustaría saber si estos objetivos económicos del sector público, esta visión clásica de ellos, se están replanteando en la actualidad, se están revisando en este momento. Evidentemente, todas estas cuestiones son siempre objeto de replanteamiento y análisis. Es decir, todas estas cuestiones, el correcto manejo de todas estas ramas o funciones u objetivos del sector público, con un adecuado balance entre unos y otros, es siempre un caballo de batalla para quienes dirigen el sector público, para quienes dirigen las políticas económicas. Pero efectivamente se puede hablar de un cierto replanteamiento. Por ejemplo, en la rama de asignación de recursos, pues que duda cabe, cada vez tiene más importancia el hecho de la descentralización económica y financiera, es decir, el manejo, por ejemplo, de sectores públicos donde la dimensión territorial pues cobra una importancia, porque las dimensiones menores implican a veces más eficiencia. Desde otro punto de vista, por ejemplo, políticas de estabilidad o políticas de estabilización parecen lógicamente más eficaces, es decir, se abordan más desde un punto de vista más macroeconómico, o sea, con una sensación o con una perspectiva más globalizada, es decir, es más fácil manejar el criterio de, yo qué sé, pues por ejemplo, para hablar de crecimiento o inversión, será más fácil seguramente hacerlo en un escenario de un país de 40 o 50 millones de habitantes como España, o un país de 80 como Alemania. Será más fácil verlo globalmente, el tema del crecimiento, el tema de la inversión o el tema del empleo, por ejemplo. Será seguramente, las políticas de empleo serán más eficaces, pienso, que muchas veces cuando hablamos de grandes números, cuando hablamos de
por ejemplo, y luego los criterios redistributivos, pues bueno, esto siempre es una eterna pregunta. Hay países que prefieren a los sectores públicos más intervencionistas, otros menos intervencionistas, depende del sesgo político del gobierno de cada país, pero evidentemente todo el mundo está de acuerdo en que un cierto componente redistribuidor, es decir, la redistribución puede ser de dos tipos. Hay quien prefiere que, digamos, el individuo pague menos impuestos y sea él el mejor juez y garante de sus ingresos y de sus ingresos futuros y de sus prestaciones sociales. Por ejemplo, hay quien dice, pues la sanidad. Hay países tremendamente prósperos como Suiza, donde la sanidad pública apenas existe. Los ciudadanos tienen unos ingresos saneados que les permiten pagar unas sociedades médicas que funcionan estupendamente bien. Y otro país, pues como Suecia, es muchísimo más intervencionista. Y digo Suecia y Suiza porque se llaman parecido, aunque no están tan lejos uno de otro, pero son países muy prósperos donde se vive muy bien. Uno tiene una sanidad pública eficaz y eficiente, como puede ser la española, la italiana, la francesa, la alemana, y otro tiene, en cambio, una sanidad pública pues muy pequeña porque no lo necesitan, no lo usan. ¿Es mejor Suiza que Suecia? Pues probablemente no, son iguales una de otra. Pero en un caso hay una política más redistributiva, en otro caso hay una política menos redistributiva. El sector público sueco prefiere más una retribución en especie para todos los ciudadanos, que es la sanidad pública, y el sector público suizo pues eso no se lo plantea. Es decir, que en ese sentido hacer un juicio de valor es difícil. El planteamiento de la redistribución como objetivo del sector público pues a veces es puesto en duda en el sentido de que hay quien prefiere menos redistribución y más dinero en el bolsillo de los ciudadanos vía de reducir los impuestos, y hay quien dice aumentemos o mantengamos los impuestos para dar más prestaciones sociales. Y respecto a la estabilidad económica y al crecimiento económico. La estabilidad y el crecimiento, evidentemente, sí también tienen lógicamente sus planteamientos modernos, es decir, en el sentido de que cada vez más se detecta pues la necesidad de establecer factores de crecimiento. Es decir, los factores de crecimiento siempre son pues mecanismos que permitan, es decir, el punto de vista del enfoque actual es buscar elementos que favorezcan los típicos factores que son palanca para crear riqueza, es decir, la inversión, el ahorro, etcétera. Todas esas cuestiones, lógicamente, hoy son objeto de planteamientos que buscan la mayor eficacia posible, es decir, la menor pérdida de eficiencia en el uso de los recursos para que todas estas cuestiones funcionen de maravilla. Y como quizá última revisión dentro de las ramas de estabilidad y crecimiento, hay una teoría relativamente moderna que mucha gente conoce, que es que al lado de la rama de la estabilidad y del crecimiento hay quien habla de una quinta rama o función u objetivo del sector público, que se trata de la competencia o competitividad. Hay quien dice que es la quinta, hablan de la quinta columna o el cuarto poder, o el cuarto poder es la prensa. Pues aquí diría la quinta columna importante o el quinto poder o la quinta rama o función u objetivo del sector público es establecer criterios de competencia. Si pensemos, por ejemplo, que la Unión Europea es muy garante y muy vigilante de que no se den factores distorsionantes de la competencia. La Unión Europea está siempre pendiente de las fusiones de empresas para que no existan monopolios, para que los mercados estén bien segmentados y que se establezca la competencia, porque la competencia garantiza la eficiencia. Sobreviven las mejores empresas, las mejores, y son las que pueden otorgar los mejores precios. Es decir, hay sectores cercanos a nosotros, yo que sé, pues la aviación, la telefonía, una serie de cosas donde al introducir criterios de competencia, sin duda ha aumentado la eficacia, ha aumentado la eficiencia, y por eso muchos gestores públicos creen en esta competitividad, esta competencia, como una especie de quinta rama o función de la hacienda pública moderna. Pues hemos visto los 4 objetivos económicos principales del sector público y añadimos este último, el quinto que ha dicho, de la competencia, un nuevo objetivo económico del sector público. Profesor Pablo de Diego, muchas gracias. Muchas gracias.